El Chasqui. Noticias del Chasqui Federal. Noticias para los pueblos libres. El Chasqui en la radio. Noticias del Chasqui Federal. Libertad, democracia, independencia y plenitud. El Chasqui por radio. El Chasqui por radio. Buenos días, ciudades de Viedma y Patagones. Esto es El Chasqui por radio, el resumen radial del portal de noticias El Chasqui Federal. Saludamos también por este medio al resto de Argentina y del orbe, ¿por qué no?, que nos escucha a través de radio1viedma.com.ar y a través de Radio Garden. Buenos días, Oscar Castellano, nuestro operador cada sábado, ¿sí? En este nuevo horario de las 10 de la mañana, así que desde hace un par de semanas estamos transcurriendo. Bueno, hoy y digo porque ha sido una semana apasionante, como todas en Argentina. No queremos entrar en los análisis preelectorales. Mucho se ha dicho, muchas variantes, muchas teorías, muchas combinaciones posibles sobre qué pasaría. En realidad, lo que nos gustaría detenernos en esta apertura y en esta editorial de El Chasqui por radio de hoy tiene que ver con qué es lo que van a hacer, que es una pregunta que siempre nos gusta tirar a la palestra. ¿Qué van a hacer? Independientemente de los nombres. ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué haría desde lo político, desde lo institucional, una coalición electoral donde Alternativa Federal se incorpora a Cambiemos oficialmente? ¿Qué va a cambiar? No están diciendo qué van a hacer. Algunos salieron a decir, bueno, en realidad esto es un gesto personal de Macri por un lado y de Pichetto por el otro. No hay un consenso en las fuerzas que cada uno integra. Nosotros dudamos bastante de eso. Nadie da puntada sin hilo en esta historia y ni Macri ni Pichetto son la excepción. Eso por un lado. La oposición tiene otro cuadro de similares características, si se quiere. La fórmula Fernández lleva un mes prácticamente de anunciada y todavía no han dicho qué van a hacer, cómo piensan encarar. ¿Será que no pueden decir lo que tienen que hacer? Y hablo de estos dos espacios porque son los principales que están en la palestra. En realidad, quienes están diciendo qué es lo que hay que hacer o qué harían en caso de ser gobierno son fuerzas por el momento menores que no tendrían a priori ninguna posibilidad, al menos en esta elección, de poder ganar.
Me estoy refiriendo desde la izquierda tradicional, que ellos siempre apuntan a tener lugares en el Congreso, no tanto a pelear conscientemente el Poder Ejecutivo. De allí sus propuestas, anacrónicas, contradictorias, desprolijas. Hay otras fuerzas, Social 21 por ejemplo, que tiene un proyecto concreto, que tiene una dirección concreta hacia dónde ir, que explica cómo se haría. Pero claro, es un proyecto tan innovador, tan fuera de lo común, para lo que venimos acostumbrados en los últimos 30 o 40 años, 30 años, que hasta resulta raro. Por lo tanto, la elección queda en estos dos espacios. Una alianza Cambiemos reforzada, ¿sí? Pero sin un mensaje claro hacia dónde va. Era más legítima la alianza Cambiemos de 2015. Ellos estaban diciendo a dónde ir. Podías estar de acuerdo o no, pero decían a dónde iban a ir. Y lo cumplieron. Lo cumplieron. El resto no le vamos a tocar ningún beneficio a nadie, y eso eran estrategias de campaña. El trasfondo de lo que Cambiemos pensaba hacer si era gobierno, lo han hecho prolijamente. Prolijamente. ¿Cómo se sumaría Alternativa Federal? Y bueno, tal vez lo podemos entender como un gran tributo que Cambiemos le hace a Alternativa Federal después de haberle garantizado no solo gobernabilidad, sino institucionalidad en el Congreso. Salvo algunos temas puntuales como el aborto o alguna que otra cuestión menor, digo, tomo el caso de la ley por el aborto, porque allí hubo de todas las campanas políticas voces a favor u en contra del proyecto. Pero el resto del andar parlamentario en estos prácticamente 4 años, Alternativa Federal siempre, a pesar de las protestas aparentemente díscolas, siempre le garantizó quórum, le garantizó funcionamiento del Parlamento y le garantizó los votos. Entonces puede entenderse como tributo. Del otro lado, entre viejas enemistades lavadas o veladas, más reencuentros de viejos amigos que hace mucho que no se ven, más nuevos acuerdos entre viejos aliados que después pasaron a ser enemigos y ahora vuelven a aliarse con objetivos en teoría estratégicos y comunes. Tenemos el denominador común de que no dicen qué van a hacer. Solo que se vaya Macri o que se vaya Vidal para el caso de Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una, no sé si teoría, una sensación que puede ser equivocada, por supuesto, porque no estaríamos dejando de hacer futurología, que es uno de los peores pecados que se pueden hacer en el periodismo, la futurología. Pero está bueno compartirla por lo menos para disparar algún pensamiento, así sea contrario a lo que decimos, que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Número 1. Asuma quien asuma el 10 de diciembre,
sea la continuidad de esto o la oposición, sí o sí van a tener que tener una mirada hacia adentro, hacia el mercado interno, hacia la gente de a pie. No se sostiene más. ¿Cuánto más pueden estirar esta manera de hacer? Un año más, hasta la legislativa del 2021. El desgaste puede ser grandísimo para Cambiemos, para un Macri reelecto. Por eso creo que la mirada hacia adentro va a tener que estar, incluso en el Ejecutivo. No van a cambiar los grandes trazos de la macroeconomía si se quiere, pero algunas decisiones van a tener que tomar. Ya se lo están diciendo los principales operadores de los medios y de ese vínculo raro que hay entre la Casa Rosada, las empresas multinacionales, la banca, el campo, ¿sí? Los grandes resortes del poder, y secundando o terceriando viene la Unión Industrial Argentina por allá atrás a los gritos diciendo que tienen que cambiar la forma de hacer o la forma de mirar. Del otro lado, las grandes esperanzas blancas, Fernández, lo poco que han dicho es justamente volver la mirada hacia el mercado interno. ¿Sí? Ahora no están diciendo nada de qué van a hacer con el resto. El panorama macroeconómico para Argentina es altamente condicionante para quien se siente a partir del 10 de diciembre en el despacho del presidente. Porque la deuda externa crece, porque todos los instrumentos financieros, esto de los bonos que venimos escuchando hace más de un año y medio, tienen grandes vencimientos cerca de fin de este año que corre y durante los primeros 6 meses del 2020. Es una coyuntura difícil para pretender renegociar una deuda y pretender cambiar algunas de las dinámicas en cuanto a la relación que tiene Argentina con el mundo en este momento. Hay que cambiar reglas básicas. Y han acumulado poder esos sectores que están poniendo las reglas del juego hoy. El campo no tiene ningún tipo de control o de regulación para liquidar sus exportaciones, ¿sí? Productos que genera gracias al suelo argentino, no gracias a ellos. Los capitales financieros tienen libre albedrío para entrar y salir del país y no necesitan siquiera declarar qué es lo que van a hacer, por cuánto tiempo se van a quedar, y muchísimo menos tienen la obligación legal, hoy por hoy, de, al menos mediante una declaración jurada, decir por qué se van y cuánto se llevan. Ese es el panorama. Y hasta ahora ninguno se está animando a decir qué es lo que va a tener que hacer. Que es justamente o patear el tablero, que no le vemos uña de guitarrero a ninguno, o tener una actitud, no les diría de perro faldero, pero sí bastante leve y bastante pasiva, al menos en los primeros 2 años, para establecer nuevas condiciones de gobernabilidad en Argentina. Ese es el panorama. Ese es el desastre que a nuestros ojos está quedando para nuestro país. Ahora vamos a nuestro primer rock argentino de la mañana y después seguimos en el Chasqui por Radio.
acabas de escuchar es de un grupo que se llama Jabalina, un grupo relativamente nuevo de la escena del rock argentino. Bueno, hacen una mezcla de rock, de reggae, estos muchachos, bastante tranqui. La canción se llama No Volverás y esto está en un disco del año 2017 que se llama Mucho Más que un Rock and Roll. Seguimos en el Chasqui por Radio. Llega el Chasqui. El Chasqui Federal. Las noticias del Chasqui. En la radio. El Chasqui por Radio. Seguimos en el Chasqui por Radio. Bueno, vamos a pasar a nuestro primer reporte de la mañana. Esta semana que acaba de pasar hubo una importante protesta en uno de los íconos, ¿sí? Uno de los referentes industriales de Argentina a nivel internacional. Pasó lamentablemente bastante desapercibida la protesta de sus trabajadores, pero nosotros, además de darle la cobertura periodística que consideramos que se necesitaba, por eso lo seleccionamos para este resumen radial de cada sábado. Hubo una protesta, contra el vaciamiento de la PIAP. La PIAP es la planta industrial de agua pesada, que está en Arroyito, provincia de Neuquén. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es eso del agua pesada? ¿Para qué sirve? Bueno, el agua pesada es parte de la tecnología aplicada a la generación de energía nuclear. El agua pesada es parte del mecanismo de refrigeración que tienen las plantas nucleares, que trabajan bajo un sistema que no es el del uranio enriquecido. Tiene, digamos, cierta complicación técnica que vendría al caso explicar, pero que se nos irían, digamos, algunas líneas de argumentación para otro lado y entretenernos en la cualificación técnica. Lo cierto es que la planta industrial de agua pesada argentina, es una empresa estatal hecha y fabricada por el Estado Nacional, es la planta de estas características más grandes del mundo, que trabaja con personal y con tecnología de altísima calificación a nivel mundial, que puede producir aproximadamente 100 toneladas de agua pesada al año, lo cual implica poder abastecer en la actualidad a las centrales nucleares que funcionan en Argentina. Es decir, Argentina, a través de la PIAP, tenía, sin necesidad de importar combustible o refrigeradores nucleares del exterior, tenía autoabastecimiento de este producto. Y volvemos a algo que en el Chasqui le hemos dado cierta relevancia a lo largo de estos casi 3 años de trabajo, que tiene que ver con que Argentina es uno de los pocos países que completa la cadena de valor y la cadena tecnológica en manos del Estado de la energía nuclear. Hoy, que estamos sumidos todavía, o eso nos dicen, en una profunda crisis energética, donde
el alto o la mayoría de nuestra matriz energética depende del gas natural, porque sea para calefacción o sea para alimentar las centrales termoeléctricas, el gas es lo que predomina en la matriz energética argentina. Por otra parte, tenemos un gobierno que, como usualmente mencionamos, incentiva la creación y el desarrollo de nuevas fuentes alternativas de energía. La nuclear es una de ellas. Pero no le interesa el tema nuclear al gobierno. Sí está con el tema de los aerogeneradores o la energía solar, que como siempre decimos son, en tanto y en cuanto siempre haya viento y siempre haya sol, son fuentes de energía válidas, pero válidas para nivel domiciliario, no para movilizar medios de transporte como el tren eléctrico o movilizar la industria, por la potencia que la energía alternativa genera. No genera potencia como para mover una máquina de un tren. Por lo tanto, ir hacia esa matriz tecnológica con pretensiones de universalizarla sería caer en un error bastante garrafal de parte del pueblo argentino. El pueblo argentino, cuanto mucho, no es tan responsable porque no hay tampoco un gobierno que se dedique a explicar por qué las cosas funcionan de esa forma. ¿Cuál es la protesta puntual de los trabajadores de la planta industrial de Agua Pesada? Bueno, son dos. Primero, un atraso significativo en el pago de haberes, y por otro están denunciando el vaciamiento de la fábrica. Y esto se explica de una forma muy concreta. El gobierno nacional resolvió hace 3 años que la planta industrial de Agua Pesada no fabrique más agua pesada, que solamente venda lo que tuviera o tuviese en stock hasta ese momento, y que preste algún servicio a la industria petrolera, dado que Arroyito queda en la cercanía de Vaca Muerta y de Plaza Huíncul y de toda esa región petrolera en la provincia de Neuquén. Obviamente, semejante planta de semejantes dimensiones, con la capacidad tecnológica que la misma tiene, es como tirarle margarita a los chanchos, que esté allí perdida solamente para prestar algún tipo de servicio a la industria petrolera. La reconversión que propugna el actual Estado Nacional es que la planta industrial de Agua Pesada se reconvierta hacia la fabricación de urea, fertilizante que se utiliza como parte del paquete tecnológico que se aplica al extractivismo agrario, ¿sí? A ese paquete tecnológico que trajo Monsanto al país y que Grobocopatel, para nombrar una de las empresas, se encargaron de diseminar, no solo en Argentina, sino en América Latina. Recordemos que en la zona de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Paraguay y una porción importante de Brasil se está aplicando la misma técnica, y los capacitadores son la gente de los Grobocopatel. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Bueno, miren, hay varias cosas, dicen ellos. Transformar la fábrica como ellos quieren sería un despropósito. Pero si se hiciese, reconvertir la fábrica tardaría 4 años. ¿Quién nos garantiza a nosotros que dentro de 4 años podemos tener el trabajo? Y segundo, dicen los trabajadores, y creemos nosotros que es el argumento más importante, todo esto hay que financiarlo de alguna forma, dicen los trabajadores, y nosotros tenemos que conservar nuestra fuente de trabajo. Y además hay muchísimo trabajo acumulado en esta fábrica, en cuanto a experiencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces no seguimos fabricando agua pesada, seguimos proveyendo a las centrales nucleares de Argentina que necesitan el combustible, que también están paradas porque, entre otras cosas, no tienen agua pesada para la refrigeración? Y mientras tanto el gobierno nacional que haga la reconversión que quiera, en un galpón aparte. Desde la Secretaría a cargo en el gobierno nacional
bueno, pareciera que todo esto les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Qué es lo que ha quedado? Bien, una Comisión Nacional de Energía Atómica que era ejemplo, no solo en el continente, sino a nivel mundial, ha pasado a una oficina de quinto orden en el organigrama del Gobierno Nacional, donde en dólares el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Energía Atómica en los últimos años, ¿sí?, se le estaló en un 60%, de algo más de 365 millones de dólares por año que recibía la Comisión Nacional de Energía Atómica para funcionar, para llevar adelante sus investigaciones, etcétera. En el 2019 tuvo asignado apenas 160 millones. Es decir, en 3 presupuestos le morfaron 200 millones de dólares. Puesto en dólares, ¿eh? Si lo analizamos en términos de pesos, bueno, los millones se multiplican exponencialmente. Después de la tanda, seguimos con otros temas en el Chasqui por Radio. El Chasqui por Radio. Noticias de chasquifederal.com. chasquifederalnoticias@gmail.com. En Facebook, Chasqui Federal Noticias. El Chasqui por Radio. Seguimos en el Chasqui por Radio en esta mañana de sábado, aquí desde la ciudad de Viedma. Transmitimos nosotros para todo el país a través de radio1viedma.com.ar y a través de Radio Garden, allí ese portal de internet que tiene radios digitales y radios analógicas como esta, donde vos entrás a la página Radio Garden, ves el globo terráqueo, buscás Argentina, buscás la provincia de Río Negro, buscás Viedma y allí te aparece la opción para escuchar Radio 1, sea para escuchar el Chasqui o sea para escuchar cualquiera de los programas que hay en la programación de esta emisora. Bien, segundo tema de la mañana. Nosotros durante la semana lo titulamos y había que tirarles una onda, ¿no? Como si no se le hubieran tirado ya. Una ironía periodística para no, bueno, hacer un giro, si se quiere, de mal gusto que exprese un poco mejor o de forma un poco más contundente nuestra indignación. Tiene que ver con, bueno, algunas ventajas más que el Estado Nacional estaría brindando a las empresas petroleras, a las empresas de hidrocarburos, y que particularmente están extrayendo gas. Mucho se está anunciando de, ¿cómo decirlo?, la baja progresiva de la importación de gas gracias a la política aplicada en materia de hidrocarburos, bla, 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 bla. De hecho, Argentina nunca dejó en estos últimos años de importar gas, de pagarlo a precio vil al mercado internacional y de también importar gas para meterlo en una cañería que atraviese todo el país y sacarlo vía Océano Pacífico, ¿sí? Como también bombear gas en pozos argentinos para exportarlo. Es decir, el autoabastecimiento gasífero pudo haberse garantizado siempre.
hay una cuestión de voluntad política y de manera de llevar adelante la política energética nacional. ¿Cuál es el último o uno de los últimos capítulos de esto? Bueno, les cuento. Hace un par de meses atrás, y por lo cual la empresa supuestamente argentina Techint demandó al Estado Nacional, el Estado Nacional cambió algunas reglas respecto de las concesionarias, de las empresas concesionarias de hidrocarburos que están explotando los pozos, ¿sí? Sea de gas, sea de petróleo y sea en cualquiera de los puntos de la nación donde se bombee gas o petróleo. Y para hacerla corta, ¿cuáles fueron estos cambios de condiciones? Bueno, por un lado, establecer algunos cambios en las tarifas que beneficiarían en aras de una mayor eficiencia y previsibilidad del proceso de trabajo, beneficiarían a las petroleras. Como contraparte, lo que el Estado Nacional les exige a estas empresas es, bueno, hacer unos cambios en materia de los subsidios que el Estado Nacional les entregaba a estas empresas para que las tarifas no sigan subiendo exponencialmente como de hecho lo siguen haciendo, y que había algunas nuevas obligaciones para las empresas de cara a algunos repagos y rendiciones y tributos que las empresas tenían que hacer, extras a los que venían haciendo. Uno de los argumentos para poner esa carga económica extra era, bueno, la parva de ganancias extraordinarias que las empresas de hidrocarburos han tenido gracias a las políticas del Estado Nacional hacia ellas, ¿sí? Han multiplicado sus ganancias varias veces. ¿Qué dijeron las empresas? Bajo ningún punto de vista. Nosotros no pensamos poner un mango. Bueno, muchachos, dicen desde el gobierno nacional, pero miren que vamos a hacer un gasoducto que va a ir desde Vaca Muerta hasta el conurbano, donde la demanda de gas es cada vez más grande y donde las carencias y deficiencias en el servicio es muy grande. Por lo tanto, en el conurbano va a ser muy bienvenido ese gasoducto y hasta que casi van a pagar la tarifa de gas sin chistar con tal de que no se les corte. Y esto corre tanto para las familias como para la industria. Pero los tipos dijeron, está todo muy bonito, pero todos siguen consumiendo gas igual. Así que, por lo tanto, a otro perro con ese hueso, y nosotros no te vamos a pagar un peso. Lo estoy haciendo con una explicación muy llana para que se entienda cuáles fueron los términos generales de una negociación de millones de dólares, ¿sí? Como no había ninguna posibilidad, aparentemente, desde el Estado Nacional de revertir la posición de las petroleras, de revertir la posición de las concesionarias operativas en pozos, ahí entra Techint y varias empresas más, ¿qué es lo que hace el Estado Nacional para terminar de zanjar el conflicto, pero que se garantice de alguna forma la construcción de ese gasoducto que le sirve a todos? Bien, el Estado Nacional dice lo siguiente: muchachos, no se hagan ningún problema, nosotros vamos a encarar la construcción del gasoducto, que se estima llevaría entre 2 y 3 años de construcción. Nosotros vamos a encarar la construcción del gasoducto, no se hagan ningún problema, queda a cargo nuestro. Ahora, dicen, lo que nosotros vamos a necesitar es que ustedes sigan bombeando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Más allá de concesionar la capacidad de traslado del ducto, esto lo explico. El gasoducto tiene una capacidad de traslado X, ¿sí? No se le puede meter todo el gas que uno quisiera, ¿sí? Esa capacidad de gas se alquila, se concesiona de parte del Estado Nacional
hacia otras empresas estatales o hacia el capital privado que quiera llevar o traer gas de un punto a otro del país. ¿Sí? Eso se mide en millones de metros cúbicos por segundo, etcétera, según las características de cada ducto. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está proponiendo el Estado Nacional a las petroleras con tal de zanjar el conflicto y que esto siga adelante? Les dice, bueno muchachos, ustedes sigan bombeando y manden para ese futuro gasoducto el gas. ¿Por qué? Porque una vez que entra el gasoducto, la proporción del gas que ustedes bombean y que no sea vendida a otras empresas privadas, la va a pagar el traslado, o sea, el alquiler del ducto, del vehículo, lo va a pagar el Estado Nacional a través de CAMESA. ¿Qué es CAMESA? Bueno, CAMESA es la empresa que controla, regula y planifica, en teoría, el mercado mayorista eléctrico. ¿Sí? CAMESA es quien negocia con las proveedoras de energía, con las empresas proveedoras de energía eléctrica, la tarifa, entre otras cosas. CAMESA es quien regula cuál es el flujo de energía o no para determinada o cual región. Es CAMESA. Es una empresa estatal. CAMESA, como una gran porción de ese gas que se va a trasladar por ese futuro gasoducto, está destinada a la generación de energía eléctrica en centrales termoeléctricas, lo que va a hacer CAMESA es pagar el alquiler del ducto para que el gas de las petroleras multinacionales pase por ese ducto, ¿sí? Y vaya de allí a las redes, sea domiciliarias o sea redes de fábrica. Quien va a pagar sin ningún tipo de contraprestación a cambio el traslado de eso es el Estado Nacional. Entonces, ¿por qué nosotros titulamos irónicamente había que tirarles una onda? Y porque entiendan ustedes, pobres tipos, bombean gas, bombean petróleo y es todo gasto, es todo inversión, no reciben ganancias, pobres. Y por lo tanto el Estado Nacional tiene que hacer patria honrando a estos extranjeros que, pudiendo haber ido a otro lado, vienen a Argentina a hacer negocios y se están sacrificando y pierden plata continuamente. Esto es parte de una trenza de acuerdo que la hace pública. ¿Y saben qué es lo más triste? A través de resoluciones ministeriales y decretos presidenciales, este tipo de negociados se hacen ley. Este tipo de negociados sientan jurisprudencia que después desde lo político es muy difícil de revertir. Después del tema musical les vamos a contar otro currito, ¿sí? Donde aparentemente el Estado Nacional, el gobierno, la Casa Rosada, no negoció lo suficiente con la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un currito en ciernes allí, muy importante, que el Estado Nacional necesita garantizar las condiciones para que se lleve adelante. Después del tema seguimos en el Chasqui por Radio. Más que tu amor, más profunda que la Dios.
Esto que acabas de escuchar es también de Jabalina. Sí, hoy estamos presentando su disco que se llama Mucho más que un rock and roll, del año 2017, y la canción se llama Maldito Déjà Vu. Seguimos en el Chasqui por Radio en el último ratito, los últimos minutitos del programa. Los rock and rolls del Chasqui Federal. El Chasqui por Radio. El Chasqui en la radio. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Seguimos en el Chasqui por Radio y necesitamos contar esto porque es un escándalo, diría Pino Solanas. Nosotros a lo largo de los programas, todos los días en el portal de noticias, y metemos información sobre este tipo de cosas, pero cada tanto es como que hay que hacer un parate para volver a repasar el espectro y volver a poner y aclarar algunos puntos. Ustedes vieron que, como se anunció incluso, no solo en el Chasqui, sino en los grandes medios de comunicación en Argentina, que el gobierno nacional prácticamente regaló las reservas de oro que había en las arcas a cambio de acuerdos comerciales, deudas o supuestas deudas, etcétera, etcétera. Y que además Argentina en los últimos años viene adquiriendo o viene sumando deuda externa a pasos agigantados cada 10 días prácticamente. Cada 10-15 días hay un nuevo manijazo importante a la generación o fabricación de deuda externa a partir de que sacan bonos, sacan letras, todos instrumentos financieros que lo único que generan es deuda hacia afuera, porque los principales compradores de esos bonos son lo que se ha denominado en los últimos años los fondos buitres, ¿sí? Los agentes financieros que andan por el mundo especulando. Hay dos cositas que están sucediendo a nivel mundial y que en este contexto argentino nos perjudican grandemente. Una es que el organismo de estadísticas oficial de los Estados Unidos sacó una serie de informes durante la primera semana de junio, donde registró básicamente tres cosas. Primero, y se lo atribuyen a el conflicto industrial, comercial, geopolítico con China, que es que la industria estadounidense, si bien había tenido un repunte en los primeros meses de la era Trump, ahora empezó a tener una baja significativa que en algunos sectores de la industria estadounidense está más bajo aún de lo que la dejó Obama, que a los ojos de los yanquis era una situación muy negativa. Nosotros no vamos ni a reafirmarlo a eso ni a desmentirlo porque son cosas que no sabemos. Estamos reproduciendo lo que decían estos informes. Por otro lado, a raíz de esta situación de la industria estadounidense, hay una crisis de empleo en Estados Unidos bastante significativa también. Y por otra parte, a consecuencia de cuestiones climáticas, a consecuencia de especuladores internos, porque los Estados Unidos también los tienen, no son solamente patrimonio nuestro, habría inconvenientes con el abastecimiento de alguna serie de materias primas que vienen de la industria agraria, ¿no? Bien. ¿Esto qué ha generado? Ha obligado a la Reserva Federal, que sería algo así como el Banco Central de Estados Unidos, a hacer algunas modificaciones en el esquema financiero para que su mercado interno tenga, por un lado, un poco más de aire y que, por otro lado, hacia el afuera, Estados Unidos tenga condiciones diferentes de negociación con otros países o con empresas y con bancos. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron la tasa de interés.
del dólar. Ustedes saben, hoy el patrón económico a nivel mundial es el dólar. Un dólar que genera una inflación para sí mismo de un 5% por año, pero que los que tienen la maquinita para fabricar dólares son los yanquis. Nadie más en el mundo la tiene. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, la deuda que tiene hacia sí misma Estados Unidos es inconmensurable, sí lo es, pero siguen teniendo o siguen manteniendo esta posición dominante en el mercado internacional y en el mundo. Pero hay algo que es real. El dólar vale menos. ¿Sí? A partir de la baja de la tasa de interés, el dólar vale unos centavos menos. Por lo tanto, adquirir deuda en dólares sale un poco menos que hace 10-15 días atrás. ¿Sí? Igual estos cálculos de sale un poquito más, sale un poquito menos, es para grandes magnates del mundo, no para nosotros que somos pelagatos, gente de trabajo. Pero contamos esto para que poder tener una dimensión de más o menos cómo funciona. Entonces, ¿qué están haciendo los grandes inversores o los grandes tenedores de dólares a nivel mundial? Esos dólares que se la pasan timbeando de bolsa de valores en bolsa de valores. Están volviendo a mirar hacia el oro porque, casualidad, antes de que la Reserva Federal hiciera estos movimientos, la cotización de la onza de oro a nivel mundial creció en solamente 5 días un 5%. O sea, un 1% por día, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces los grandes tenedores de dólares, los grandes especuladores del mundo, están volviendo sus ojos hacia los metales, hacia el oro y a la plata. El oro principalmente por estos días. Por eso no es casualidad, y para que vean que hay planificación detrás de esto, por eso no es casualidad que los grandes bancos centrales de las grandes potencias del mundo, léase Estados Unidos, léase Inglaterra, léase Francia, Alemania, Japón, están desde hace un año a esta parte incrementando sus reservas de oro, como quien no quiere la cosa. Estos tipos son los que generan este tipo de información y son los que generan este tipo de condiciones a nivel internacional. Por lo tanto, si los tipos compran oro, es que algo hay. Y lo que hay es que se viene un embate contra el dólar bastante grande para esas esferas, lo cual va a generar algunos cambios en posiciones relativas de poder a nivel mundial. No es que Estados Unidos se va a caer y es que China va a pasar al frente, sino que va a haber condiciones distintas. ¿Qué tiene que ver Argentina en todo este despiole? Te dirá, bueno, primero va a estar condicionado a lo que pase, ¿no? Eso es así. Pero segundo, es que paralelamente en Argentina, en el mientras tanto, hubo un inusual y rápido movimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en declarar constitucional la ley de glaciares, ¿sí? Ley objetada por la provincia de San Juan, la provincia de Catamarca, y las grandes empresas multinacionales que explotan principalmente oro en Argentina. ¿Por qué? Porque habiendo una ley que protege los glaciares y que no se pueden hacer emprendimientos mineros o de lo que fuese que altere la estructura de los glaciares, estas empresas estaban perdiendo oportunidades de negocios y provincias como San Juan o como Catamarca, que gran parte de su estructura económica depende de la minería, pusieron el grito en el cielo. Y acá hubo una disputa que no está zanjada, más allá de que el fallo de la Corte sería en principio definitivo. Hay una disputa que no está zanjada. El Estado Nacional le está pidiendo a la Corte que revea algunas condiciones del fallo, cosa que la Corte ya dijo que no iba a hacer, porque dice, están tratando como glaciar a cualquier manchón de nieve que haya en cualquier parte, ¿sí? Ridículamente son los argumentos oficiales del Estado Nacional. Las provincias y las empresas están siendo un poco más inteligentes, están diciendo, bueno, tenemos estas condiciones que pone el Estado Nacional, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara que la ley es
constitucional, por lo tanto lo que pretende el gobierno nacional no sirve. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando en este contexto internacional donde el precio del oro sube y donde a todos nos va a convenir el negocio. ¿A qué están llamando? Y todavía, y con esto nos vamos, la Corte Suprema de Justicia no se expidió y la oposición, muchísimo menos que menos, están llamando al diálogo. Es decir, tenemos una política de parte de la Secretaría de Minería de Nación que avala el fallo de la Corte. Tenemos una política de parte de la Casa Rosada directamente, donde dice querer avanzar con esto. Tenemos una postura de las empresas y de las provincias mineras de avanzar. Y el fallo de la Corte. ¿A qué están llamando? A una gran mesa de diálogo. En criollo, ¿están llamando a volver a repartir las cartas en el negocio del oro en Argentina? Para aprovechar la coyuntura internacional. Y antes de decirle chau, les digo, no se hagan ilusiones. Con la guita que van a levantar con la explotación del oro, no van a hacer rutas, no van a hacer escuelas, no van a hacer hospitales, no van a recuperar la industria nacional. Se la van a embolsillar para ellos. Gente, hasta el sábado que viene. Tengan un buen día y una buena semana. Esto fue El Chasqui por Radio. Adiós. Y un día me escapé de este mundo para volver a ser una mañana sin salir. El sol y detrás de la casa la cara de una flor que me miraba.